Iniciación. El mundo que se salvó por una cuchara. Imagina por un instante que el siglo XX no conoció a Albert Einstein como físico. No hubo EMC2, no hubo teoría de la relatividad. No hubo carta a Roosevelt advirtiendo sobre el poder de una bomba atómica. La historia es la nuestra, fue moldeada por sus ideas sobre el tiempo, la luz y la materia. Pero ¿y si no? ¿Y si la mente que descifró el universo nunca hubiera mirado a las estrellas, sino a una olla en ebullición? ¿Qué habría pasado si Albert Einstein no hubiera sido el científico más influyente de la era moderna, sino un chef silencioso que cambió la historia desde una cocina olvidada? Piénsalo, si Einstein no hubiese despertado la curiosidad de los físicos, si no hubiese revolucionado la ciencia, si nunca hubiese viajado a Princeton, si nunca hubiese escrito una fórmula que alteró el curso de las guerras, quizás los relojes atómicos llegarían décadas después. Quizás el universo aún sería newtoniano, quizás el mundo sería más lento, menos letal, pero quizás también más humano. Porque en esta realidad alternativa, una que pocos se atreven a imaginar, Albert Einstein nunca fue físico, fue otra cosa. Fue un alquimista del sabor, un escultor de emociones en forma de caldos, aromas, texturas. Un hombre que descubrió, entre sartenes y cucharas de madera, una forma distinta de tocar el alma humana. Un genio que decidió no entender el universo, sino entender a las personas. Y esta historia comienza no en un laboratorio, sino en una cocina modesta. En un barrio olvidado de Berna, donde una receta escrita con manos temblorosas cambió la vida de una mujer que había olvidado cómo llorar. Y con eso cambió también, en silencio, el rumbo de millones. El niño que cocinaba ecuaciones. Toda gran historia comienza con una semilla. Y la de Albert no brotó de un libro de física, sino del aroma de una sopa humeante. Tenía apenas 5 años cuando descubrió que el mundo no se organizaba solo en números, sino también en olores. Mientras otros niños jugaban con canicas o imitaban a soldados, él se quedaba parado, en silencio, junto a su madre en la cocina. Miraba, observaba. Oía el crujir de la cebolla en la manteca, el murmullo de la olla, el chasquido seco del cuchillo cortando apio. Le fascinaba. A los 7 años, desarmó el horno de la familia, no por travesura, sino para entender cómo el calor cambiaba el pan. Quería saber por qué una miga podía ser aire o plomo, dependiendo de algo que nadie parecía ver. Su madre, en lugar de regañarlo, le regaló una libreta de tapas duras. Para que escribas todo lo que descubras, Albert. Pero deja mi horno en paz. Esa libreta fue su Big Bang. No tenía fórmulas, tenía dibujos, gráficas de cocción, notas como: la canela cambia si se tuesta, se vuelve triste, el caldo sabe mejor si alguien lo necesita, el hambre cambia el sabor de la leche. Mientras sus compañeros de escuela recitaban tablas de multiplicar, él ya diferenciaba la acidez de una manzana Granny Smith de una Red Delicious solo con el olfato. Mientras los demás dibujaban casas, él diseñaba hornos ideales. Mientras otros estudiaban a Napoleón, él anotaba cómo el pan se vuelve nostalgia si se hornea con romero, y no lo hacía para impresionar, lo hacía por necesidad. Sentía que el mundo era confuso, injusto, a veces cruel, pero en la cocina todo tenía un porqué. El fuego calentaba, el azúcar endulzaba, la paciencia transformaba. Allí todo lo que afuera era caos, adentro era lógica emocional. La cocina no es distinta a la música ni a las matemáticas, escribió una vez. Tiene ritmo, tiene escalas, tiene armonías, pero a nadie le importaba. A los 10 años, lo tildaban de raro. A los 12, de inútil, tienes la cabeza en las nubes. Le gritaban los maestros, y sí la tenía, pero no soñando con el cosmos. Soñaba con crear algo que hiciera llorar a alguien sin dolor. Soñaba con platos que curaran la tristeza. Soñaba con encontrar en cada receta una fórmula para entender el alma humana. Una tarde, su hermano Jacob lo encontró llorando frente a una olla. ¿Qué pasa, Albert? Cambié el tiempo del estofado y mi abuela dejó de recordarlo. Como, cuando lo cocinaba 8 horas, decía que sabía a su infancia.
Hoy lo hice en 4, y no dijo nada. Para cualquier otro, eso sería anecdótico. Para él, era devastador. Había descubierto algo que muy pocos comprenden, que el sabor es un portal a la memoria, y que alterar ese portal es cerrar una puerta a lo más profundo del corazón. Desde entonces, se obsesionó, medía el agua con balanzas. Templaba el chocolate como si fuera vidrio. Escribía recetas como ecuaciones diferenciales, y en las esquinas de su libreta comenzaban a aparecer símbolos que nadie entendía. 3 gramos de azúcar más Queens Mina 92 OC, sonrisa melancólica. Caldo de hueso más silencio, nudo en la garganta. Pasado más fuego lento, perdón. No cocinaba para alimentarse, cocinaba para comprender. Y así, sin saberlo, Albert Einstein no se convirtió en un físico, sino en el primer teórico del sabor emocional. El restaurante escondido en Berna a los 17 años, Albert abandonó la escuela. Los profesores decían que era un fracaso. Los vecinos lo miraban con lástima. Incluso su padre, Heman, dejó de insistir en que estudiara ingeniería, pero su madre aún creía, si no puedes ser físico, entonces sé algo más, pero sé el mejor. Einstein no respondió, solo asintió, y unos meses después desapareció. No se fue lejos, solo unas calles más allá, en el barrio de Kirchenfeld, en Berna. Allí, en el sótano abandonado de una antigua panadería, encontró el lugar donde nacería su verdadera obra maestra. Era húmedo, polvoriento. Tenía solo 2 ventanas y una lámpara que parpadeaba como una estrella moribunda. Pero para él era un laboratorio. Poco a poco, lo transformó. Instaló una cocina rudimentaria. Limpió cada baldosa como si preparara un quirófano. Colgó en la pared su libreta de notas como si fuera una Biblia, y así nació el restaurante secreto que nadie conocía por nombre. Einstein nunca lo bautizó. Nunca colgó un cartel. Nunca hizo publicidad. Solo abría la puerta y cocinaba para quien se atreviera a entrar. Los primeros fueron mendigos. Un viejo músico que tocaba por monedas. Una mujer que hablaba sola. Un niño con la cara cubierta de hollín. Albert no cobraba. No tengo dinero, le decían. Perfecto. Yo no tengo clientes, respondía, y servía sopas espesas, estofados lentos, pan casero, y, siempre, té. Pero no cualquier té. Era una infusión que preparaba con precisión obsesiva, agua a 83 grados centígrados exactos. Hierbas recogidas al amanecer. Reposo de 6 minutos, no más. Quien lo bebía, no lo olvidaba. Me hizo sentir como si volviera a casa. Escribió una mujer sin techo en una servilleta. La noticia se esparció, no en diarios, no en radio, en susurros. Hay un lugar donde no se paga con dinero, donde el cocinero te mira a los ojos antes de darte el plato, donde la comida te recuerda cosas que habías olvidado. Y llegaron más, no ricos, no políticos, gente rota, hombres en duelo, mujeres solas, veteranos de guerra, y con cada plato. Einstein escuchaba. Mi esposa se fue, mi hijo no volvió, no tengo a nadie. Y él solo decía, coma primero, después, si quiere, hablamos. Nunca juzgaba, nunca interrumpía, solo servía. Porque entendía que el hambre más profunda no está en el estómago, está en el alma. Con el tiempo, empezó a experimentar. Creaba menús según el estado emocional. Diseñaba platos para aliviar el insomnio, otros para calmar la ansiedad. Unas galletas de miel para quien no podía recordar un solo momento feliz. Cada receta era una fórmula, cada ingrediente un símbolo. Su libreta creció, y junto a ella, su leyenda. Un día, un joven periodista lo encontró. Usted es Albert Einstein, el cocinero sin nombre. No soy cocinero, entonces, soy un intérprete del hambre invisible. El artículo nunca se publicó, pero el periodista volvió una y otra vez. Y una noche, entre vino caliente y silencio, le preguntó, ¿por qué no volviste a la ciencia? Porque la ciencia no me enseñó a ver a las personas, y la cocina sí, la cocina. Me enseñó a escuchar el dolor sin palabras. El restaurante nunca fue famoso,
Nunca apareció en guías, nunca recibió estrellas, pero cambió vidas. Una mujer que quiso suicidarse al probar su sopa. Recordó a su madre y decidió volver a casa. Un niño mudo habló por primera vez al comer su pastel de ciruelas. Un excombatiente durmió en paz por primera vez en 10 años tras beber su caldo de huesos, y así, sin fórmulas ni experimentos, Albert Einstein cambió el curso de decenas, de cientos, quizás de miles de almas. No con ciencia, con compasión. El chef que reescribió el universo con sabores dicen que, si Albert Einstein no hubiese abandonado la física, habría revolucionado la mecánica cuántica. Algunos creen que habría descubierto la unificación de las fuerzas del universo. Que su mente podía ver el cosmos como una partitura. Que cada átomo, cada partícula, era una nota en su sinfonía intelectual. Y, sin embargo, Einstein eligió la cocina. Eligió el fuego lento, los aromas profundos, las fórmulas invisibles que no se escriben en pizarras, sino en sartenes, y aunque muchos pensaron que el mundo perdió a un genio de la ciencia, lo que nadie imaginó fue que el mundo ganó algo aún más raro, un hombre capaz de tocar el alma humana a través del sabor. Ya no resolvía ecuaciones diferenciales, ahora resolvía emociones ocultas. Ya no diseñaba teorías del tiempo y el espacio, ahora diseñaba platos que parecían detener el tiempo y abrir espacios dentro del corazón. Uno de sus platos más famosos fue el ragú relativo. Una combinación exacta de especias que cambiaba su sabor dependiendo del estado de ánimo del comensal. ¿Cómo lo haces?, le preguntaban. Es simple, la percepción del sabor cambia con la percepción del tiempo. Lo demás es empatía, respondía. Otro de sus íconos culinarios fue el flan de gravedad cero, un postre tan delicado, tan etéreo, que parecía flotar sobre el plato. ¿Por qué haces que flote?, le dijo un niño. Para recordarles que lo ligero también puede ser profundo. En lugar de teorizar sobre los agujeros negros, ahora estudiaba los vacíos del alma que podían llenarse con una cucharada de sopa. En lugar de hablar sobre la luz como partícula y onda, hablaba del equilibrio perfecto entre lo dulce y lo amargo en un gazpacho iluminado con aceite de albahaca. Era ciencia, pero era otra ciencia. Una donde el laboratorio era la cocina. Donde los ingredientes eran elementos emocionales. Donde las fórmulas no buscaban premios Nobel, sino suspiros de alivio. Y fue así como, sin buscarlo, Albert Einstein se convirtió en una leyenda viva entre los cocineros del mundo, no por su fama, no por apariciones en televisión, sino por algo más raro, porque cada persona que salía de su restaurante salía distinta. Un hombre de negocios estresado probaba su sopa de remolacha y recordaba la risa de su abuela. Una pareja a punto de separarse comía su risotto de jazmín y volvía a mirarse con ternura. Una crítica gastronómica que jamás había llorado, lo hizo al saborear su tarta de ciruelas con cardamomo. El restaurante, que no tenía nombre, fue llamado por la gente el lugar donde vuelves a ser humano. Un día, un famoso neurocientífico cruzó la puerta. Lo había buscado durante meses. Curioso por entender cómo alguien podía hackear el sistema emocional con ingredientes tan simples. Einstein lo recibió como a todos, sin pompa, sin preguntas. Solo le ofreció su plato más complejo, el silencio estofado. Era un guiso servido sin sal, con un toque mínimo de canela. Y un fondo de verduras caramelizadas en fuego bajo durante 7 horas. El científico lo probó y guardó silencio durante media hora. Después dijo, no entendí qué pasó. Solo sé que me siento liviano. Einstein respondió, eso es lo que pasa cuando el alma también digiere. No ganaba premios, no salía en portadas, no tenía redes sociales. Pero una fila silenciosa se formaba todos los días. Frente a su puerta. Gente común. Gente curiosa. Gente herida. Gente hambrienta. No de comida. De algo que no sabían nombrar. Y Albert Einstein, con cuchara en mano,
Seguía haciendo lo que nadie esperaba de un físico, cocinaba para el alma, el visitante inesperado del hombre que no sabía llorar una noche, cuando las sombras parecían haberse vuelto una sola con el silencio, la puerta del restaurante sin nombre se abrió de golpe. No fue el murmullo habitual de pasos tímidos, ni la presencia dolida que Einstein estaba acostumbrado a recibir. Esta vez entró alguien distinto, un hombre con el rostro curtido por la vida, con ojos duros, casi vacíos, y un silencio tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Sin decir una palabra, se sentó en una de las mesas de madera, aquella que siempre estaba en la esquina más oscura. Miró el menú que no existía, o mejor dicho, no había sido escrito en palabras, sino en sentimientos que Einstein podía leer como un libro abierto. El hombre no pidió nada, Einstein lo observaba desde la cocina. Sus manos detenidas por un instante entre los movimientos precisos que sabía transformar en magia. Sabía que aquel cliente no venía buscando alimento para el cuerpo. ¿Tiene hambre?, preguntó Einstein, acercándose con una sonrisa apenas perceptible. El hombre negó con la cabeza. Entonces, ¿qué busca?, replicó el cocinero casi para sí mismo. El silencio fue la única respuesta. Einstein entendió. No era el estómago el que gritaba, sino el alma, cocinando para un alma que no sabe llorar con esa certeza. Einstein se apartó del ruido de los fuegos y las ollas para sumergirse en su mundo interior, en esa alquimia oculta que nadie podía ver. Comenzó a preparar lo que él llamaba el consuelo sin palabras. No era una receta, era una ceremonia. Cada ingrediente fue seleccionado con cuidado, agua pura como la que corre en un arroyo en calma, raíz de jengibre para despertar el calor dormido, un toque de miel para dulcificar el amargor del tiempo, unas hojas de menta para limpiar la mente del polvo acumulado por años de dolor silencioso. Mientras movía la cuchara en círculos lentos, su mente viajaba a los recuerdos del hombre frente a él. ¿De dónde venía ese vacío? ¿Por qué sus ojos no derramaban lágrimas aunque la tormenta rugiera adentro? Einstein sabía que algunas heridas no sangran, pero no por eso dejan de doler, y que muchas veces la ausencia de lágrimas es el reflejo de un alma encerrada en prisión. La cocina se volvió un santuario. El aroma empezó a llenar el aire, llegando hasta el rincón oscuro donde el hombre esperaba, sin saber todavía que estaba a punto de encontrarse con algo que no sabía que necesitaba. El primer sorbo de una puerta que se abre cuando Einstein finalmente puso el cuenco humeante frente al visitante. Algo cambió. No fue solo el calor que recorrió sus manos al sostener la sopa. No fue solo el sabor delicado que danzaba entre el dulce y el picante. Fue la fragilidad contenida en ese instante. El hombre levantó la cuchara con torpeza, casi como si temiera romper un cristal invisible. El primer sorbo fue un paso hacia un territorio prohibido, la vulnerabilidad. Y entonces, sin avisar, algo se quebró. Un hilo invisible que mantenía sellado ese corazón. Un suspiro profundo escapó de su pecho, mezclado con el vapor de la sopa. La piel de sus ojos se humedeció. Y por primera vez en mucho tiempo, la puerta que su alma había cerrado empezó a abrirse. Una conversación sin palabras, nadie habló. No hacía falta. El silencio entre ellos era un lenguaje sagrado. Los ingredientes cocinados con compasión eran la llave para un diálogo que iba más allá de las palabras. El hombre dejó caer la cuchara, se limpió los ojos, sin vergüenza ni prisa, y por primera vez, Einstein sintió que no estaba solo en aquella misión silenciosa, porque esa noche el chef no solo cocinó para llenar estómagos, sino para rescatar un alma. Reflexión del poder de lo invisible esa noche, mientras lavaba los platos y limpiaba la mesa, Einstein meditaba. Pensaba en cómo la verdadera ciencia, aquella que no se escribe en fórmulas ni se estudia en aulas, era la ciencia del corazón. La ciencia de la empatía, la ciencia que entiende que, a veces, lo más complicado no es entender el cosmos, sino entender a las personas. Y que para sanar no siempre hacen falta palabras o medicinas, a veces basta con una cuchara, una cucharada de paciencia, una pizca de amor, un toque de escucha.
La historia continúa. Esa noche marcó un antes y un después. No solo para aquel hombre que redescubrió cómo llorar, sino para Einstein mismo, porque en su cocina aprendió que la verdadera revolución no está en descubrir leyes que rigen el universo, sino en encontrar las fórmulas que nos permiten reconectar con nuestra humanidad perdida. Y mientras la fila de almas heridas seguía formándose, Einstein continuaba cocinando no solo alimentos, sino puentes invisibles entre corazones. Cocinando con la convicción de que, en cada plato, hay una oportunidad para sanar, para renacer, para volver a ser humanos. El despertar del alquimista. Cuando el sabor se vuelve revolución, los días se volvieron semanas. Y las semanas meses. El hombre que no sabía llorar se convirtió en un visitante frecuente, pero ya no por necesidad. Venía buscando algo que no encontraba en ninguna parte, un espacio donde el silencio se hiciera conversación, donde la tristeza no fuera condena sino puente. Einstein, por su parte, comenzó a ver su cocina con nuevos ojos. Ya no era solo un refugio para almas perdidas, sino un laboratorio donde experimentaba con emociones. Cada plato era una fórmula que escribía con los suspiros de sus comensales. No había recetas fijas. Solo intuición y observación. Observaba cómo la luz entraba por las ventanas y bailaba en los platos. Escuchaba los murmullos, las risas ahogadas, los sollozos contenidos. Aprendía que el verdadero ingrediente secreto era la presencia, la atención plena puesta en cada gesto, en cada aroma, en cada textura. En el pequeño sótano de Berna, la cocina se transformaba en un santuario para la humanidad herida. La llegada de una mujer, una historia de sombras y esperanza. Una tarde lluviosa, una mujer entró temblando. Sus ojos parecían pesados, cargados con el peso de años de soledad y culpa. Se sentó en silencio, apartada en un rincón. Einstein la observó, no con curiosidad, sino con la comprensión de quien sabe que, detrás de cada rostro, hay una historia invisible. Sin decir palabra, le sirvió un plato que llamó luz en la penumbra. Era un guiso de lentejas con un toque de limón y romero. Sabores sencillos pero cálidos, diseñados para calentar el cuerpo y el alma. La mujer tomó la cuchara con manos temblorosas. El primer bocado fue un despertar. Un recuerdo dulce se coló entre la amargura, la risa de su hija, perdida hace años. Las lágrimas rompieron el dique. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Einstein entendió que su misión no era solo alimentar, sino acompañar el proceso de sanación, sin prisas, sin juicios. El poder transformador de la empatía en cada cucharada. A partir de ese día, la mujer volvió cada semana. Traía consigo una historia más liviana, un poco más de esperanza. Entre cucharadas y silencios compartidos, comenzó a redescubrir la fuerza para enfrentar su pasado. Einstein, en su rol de cocinero alquimista, se dio cuenta que la empatía no era un acto pasivo, sino un poder activo. Cada plato, cada gesto, cada escucha tejían una red invisible que sostenía a quienes habían perdido el rumbo. Era la ciencia más antigua y olvidada, la del corazón humano. Un encuentro inesperado del hombre de la ciencia vuelve a la puerta. La fama silenciosa del restaurante comenzó a crecer entre quienes buscaban sanar. Y un día, cuando Einstein menos lo esperaba, alguien llamó a su puerta que parecía traer consigo el peso de su antiguo mundo. Un viejo colega de la física, un hombre que una vez compartió sueños y fórmulas con él. ¿Einstein?, preguntó el visitante con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Sí, soy yo, pero no como antes, respondió Einstein, dejando la cuchara a un lado. Escuché que dejaste la ciencia para cocinar. ¿Es verdad que estás salvando vidas con una cuchara?, dijo el hombre con una sonrisa incrédula. Einstein invitó a entrar, y mientras preparaba un plato con movimientos serenos, le explicó: la ciencia no se limita a las ecuaciones ni a las teorías. La verdadera ciencia es entender cómo sanar el alma. ¿Y cómo se hace eso en una cocina?, preguntó el visitante, con paciencia, con atención, con presencia, y con la convicción de que cada persona lleva dentro un universo que necesita ser escuchado.
El viejo colega miró el plato que Einstein puso frente a él. Era un guiso sencillo, pero con una mezcla de sabores que parecía contar una historia. Cuando probó, su rostro cambió. Por un instante, pareció tocar algo profundo, quizás olvidado. Sin decir palabra, levantó la mirada y asintió. Reflexión. La transformación empieza donde menos se espera. Einstein comprendió que su verdadero legado no estaba en las pizarras de física, sino en cada alma que lograba tocar con su comida. En cada sonrisa recuperada. En cada lágrima liberada, porque el universo no solo se mide en átomos y tiempo, sino en conexiones invisibles, en momentos de vulnerabilidad compartida. El chef sin nombre sabía que su obra maestra no era un descubrimiento científico, sino un acto de amor silencioso. Un acto que, poco a poco, estaba reescribiendo el destino de aquellos que cruzaban su puerta. Se quiser, posso ir avanzando con máis profundidade nas historias persoais que pasan pelo restaurante, en tom quase novelístico, mostrando como pequenas interações vao costurando un mosaico humano e inspirador. Quer que eu continue por esa lina? Ou prefere que eu comece a inserir reflexões máis explícitas do propio Einstein, quase como un narrador filosófico que guía ao espectador para insights poderosos? Diga cuál camino prefere para eu desenvolver o texto no estilo que voce quer, con muita profundidade e extensao. El despertar del alquimista, cuando el sabor se vuelve revolución, los días se volvieron semanas y las semanas meses. El hombre que no sabía llorar se convirtió en un visitante frecuente, pero ya no por necesidad. Venía buscando algo que no encontraba en ninguna parte, un espacio donde el silencio se hiciera conversación, donde la tristeza no fuera condena sino puente. Einstein, por su parte, comenzó a ver su cocina con nuevos ojos. Ya no era solo un refugio para almas perdidas, sino un laboratorio donde experimentaba con emociones. Cada plato era una fórmula que escribía con los suspiros de sus comensales. No había recetas fijas, solo intuición y observación. Observaba cómo la luz entraba por las ventanas y bailaba en los platos. Escuchaba los murmullos, las risas ahogadas, los sollozos contenidos. Aprendía que el verdadero ingrediente secreto era la presencia. La atención plena puesta en cada gesto, en cada aroma, en cada textura. En el pequeño sótano de Berna, la cocina se transformaba en un santuario para la humanidad herida. La llegada de una mujer, una historia de sombras y esperanza, una tarde lluviosa, una mujer entró temblando. Sus ojos parecían pesados, cargados con el peso de años de soledad y culpa. Se sentó en silencio, apartada en un rincón. Einstein la observó, no con curiosidad, sino con la comprensión de quien sabe que, detrás de cada rostro, hay una historia invisible. Sin decir palabra, le sirvió un plato que llamó luz en la penumbra. Era un guiso de lentejas con un toque de limón y romero, sabores sencillos pero cálidos, diseñados para calentar el cuerpo y el alma. La mujer tomó la cuchara con manos temblorosas. El primer bocado fue un despertar. Un recuerdo dulce se coló entre la amargura, la risa de su hija, perdida hace años. Las lágrimas rompieron el dique. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Einstein entendió que su misión no era solo alimentar, sino acompañar el proceso de sanación, sin prisas, sin juicios. El poder transformador de la empatía en cada cucharada. A partir de ese día, la mujer volvió cada semana. Traía consigo una historia más liviana. Un poco más de esperanza. Entre cucharadas y silencios compartidos, comenzó a redescubrir la fuerza para enfrentar su pasado. Einstein, en su rol de cocinero o alquimista, se dio cuenta que la empatía no era un acto pasivo, sino un poder activo. Cada plato, cada gesto, cada escucha, tejían una red invisible que sostenía a quienes habían perdido el rumbo. Era la ciencia más antigua y olvidada, la del corazón humano. Un encuentro inesperado. El hombre de la ciencia vuelve a la puerta. La fama silenciosa del restaurante comenzó a crecer entre quienes buscaban sanar. Y un día, cuando Einstein menos lo esperaba, alguien llamó a su puerta que parecía traer consigo el peso de su antiguo mundo. Un viejo colega de la física, un hombre que una vez compartió sueños y fórmulas con él. Einstein.
preguntó el visitante, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Sí, soy yo, pero no como antes, respondió Einstein, dejando la cuchara a un lado. Escuché que dejaste la ciencia para cocinar. ¿Es verdad que estás salvando vidas con una cuchara?, dijo el hombre con una sonrisa incrédula. Einstein invitó a entrar y mientras preparaba un plato con movimientos serenos. Le explicó, la ciencia no se limita a las ecuaciones ni a las teorías. La verdadera ciencia es entender cómo sanar el alma. ¿Y cómo se hace eso en una cocina?, preguntó el visitante, aún escéptico. Con paciencia, con atención, con presencia. Y con la convicción de que cada persona lleva dentro un universo que necesita ser escuchado, el viejo colega miró el plato que Einstein puso frente a él. Era un guiso sencillo, pero con una mezcla de sabores que parecía contar una historia. Cuando probó, su rostro cambió. Por un instante, pareció tocar algo profundo, quizás olvidado. Sin decir palabra, levantó la mirada y asintió. Reflexión. La transformación empieza donde menos se espera. Einstein comprendió que su verdadero legado no estaba en las pizarras de física, sino en cada alma que lograba tocar con su comida. En cada sonrisa recuperada, en cada lágrima liberada, porque el universo no solo se mide en átomos y tiempo, sino en conexiones invisibles, en momentos de vulnerabilidad compartida. El chef sin nombre sabía que su obra maestra no era un descubrimiento científico, sino un acto de amor silencioso. Un acto que, poco a poco, estaba reescribiendo el destino de aquellos que cruzaban su puerta, el eco de las almas historias entre platos y susurros cada día. La pequeña cocina de Berna se convertía en un refugio para quienes el mundo había olvidado. No eran simples clientes. Eran almas que buscaban algo que ni la ciencia ni la medicina podían ofrecer, la sensación de ser vistos, escuchados, comprendidos. Entre el humo de las ollas y el aroma de las especias, se tejían historias que no se contaban en palabras, sino en miradas, gestos y silencios compartidos. El hombre que perdió su voz y la encontró en la sopa. Una noche entró un hombre callado, de semblante grave y ojos apagados. No hablaba desde hacía años tras una tragedia que había silenciado su corazón. Se sentó frente a Einstein sin pronunciar una palabra. El chef, como siempre, no preguntó nada. Solo le sirvió un plato que llamó el puente del tiempo. Era un estofado con ingredientes que evocaban nostalgia. Zanahorias dulces, cebollas caramelizadas, un toque de tomillo. El hombre tomó la cuchara con torpeza y en cada bocado parecía que las barreras internas se iban disolviendo. Una tarde, mientras comía, emitió su primera palabra en años. No fue un discurso ni una explicación. Fue un susurro, un gracias. La mujer que llevaba el invierno en su alma otra vez, una mujer entró con la mirada perdida, como si cargara la sombra de un invierno eterno. Su rostro era un mapa de dolor y abandono. Sin embargo, al probar el calor de la memoria, una crema tibia de calabaza con especias dulces, sus ojos comenzaron a brillar. En silencio, empezó a venir cada semana hasta que una tarde, con voz temblorosa, compartió su historia. Había perdido a su hijo en la guerra. Había perdido las ganas de vivir. Pero en ese pequeño sótano encontró un lugar donde el dolor no era un enemigo, sino un maestro, un espacio donde la tristeza podía ser cocinada, transformada en fuerza. El joven que buscaba respuestas y encontró un maestro entre los visitantes frecuentes. Apareció un joven con preguntas profundas. Un joven que había leído libros y teorías, pero no encontraba respuestas para sus heridas internas. Se sentaba durante horas observando a Einstein trabajar, fascinado por aquella alquimia invisible. Una tarde, se atrevió a preguntar, ¿cómo logras transformar el dolor en algo que se pueda comer? Einstein sonrió y respondió, no es la comida lo que transforma, sino la intención con la que se prepara, y la disposición con la que se recibe. ¿Es un arte o una ciencia? Es ambas cosas, y ninguna. Es la búsqueda de la verdad que está dentro de cada uno. Reflexiones del chef. La fórmula invisible. En sus momentos de soledad, Einstein escribía en su libreta, no fórmulas matemáticas,
No teorías físicas, sino ecuaciones emocionales. Empatía más paciencia, comprensión. Escuchar sin juzgar, sanación. Cocinar con amor, conexión. Sabía que esas eran las verdaderas leyes que gobernaban el universo interior de las personas. La cadena silenciosa que transformaba Berna poco a poco. La historia del restaurante se fue extendiendo, no por anuncios ni por fama, sino por el eco de las almas que habían sido tocadas. Por la cadena invisible de transformación que se generaba entre quienes cruzaban esa puerta. Algunos volvieron con sus familias, otros comenzaron a buscar ayuda. Otros simplemente encontraron el valor para seguir. Einstein entendió que su misión era mucho más grande que una cocina o un plato. Era un actor revolucionario de humanidad. El hombre que comprendió el sentido del tiempo en una tarde tranquila mientras observaba la puesta de sol desde la ventana de su restaurante. Einstein meditaba sobre el tiempo. Había aprendido que el tiempo no era solo un flujo lineal de segundos y minutos, era un espacio donde se podían congelar momentos de paz, de amor, de conexión, y que, a veces, una cucharada de sopa podía detener ese tiempo para permitir que el alma respirara. Sabía que esa era la verdadera relatividad, no la del cosmos, sino la del corazón, que sigue. La historia de Einstein, el chef que transformó almas, apenas comenzaba, porque en cada plato, en cada gesto, había una revolución silenciosa que desafiaba las leyes conocidas, una revolución que invitaba a cada uno a redescubrir su humanidad perdida. Y esa invitación, silenciosa y profunda, sigue abierta, para ti, para mí, para todos los que alguna vez sintieron que el mundo era demasiado frío, demasiado rápido, demasiado vacío. El restaurante sin nombre sigue allí, esperando. La noche que todo cambió, cuando una lágrima vale más que 1000 ecuaciones, era una noche fría de invierno en Berna. La nieve caía suavemente, cubriendo las calles de blanco, como una manta que amortiguaba los ruidos del mundo. Dentro del pequeño sótano, iluminado apenas por la tenue luz de una lámpara antigua, Einstein preparaba una sopa especial. No era un plato cualquiera, era una creación que llamó la lágrima olvidada. Una mezcla sutil de caldos, hierbas y especias diseñada para abrir puertas que muchos habían cerrado con llave. El restaurante estaba casi vacío, solo una mujer, una visitante inesperada. Se sentaba al final del pasillo. Ella llevaba años cargando un dolor que nadie había visto, un dolor que ni siquiera ella misma podía nombrar. El encuentro silencioso que rompió el hielo. Einstein se acercó con el cuenco humeante. «Pruebe esto. No es solo comida, es un abrazo para el alma», dijo con suavidad. La mujer tomó la cuchara con manos temblorosas. El primer sorbo fue como un suspiro contenido que se liberaba lentamente. Entonces, ocurrió algo inesperado. Una lágrima cayó. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de alivio, de reconocimiento, de permiso para sentir. Reflexión profunda de entender el peso invisible en ese instante. Einstein comprendió que su trabajo trascendía la física, la cocina, incluso la medicina. Estaba en el terreno de lo invisible. En el arte de reconocer que las heridas que no se ven duelen igual o más que las visibles, y que permitir que esas lágrimas fluyeran era parte de la cura, porque a veces, la mayor valentía es simplemente dejar caer una lágrima. La mujer que encontró su voz con cada visita, la mujer fue recuperando no solo su sonrisa, sino su voz. Volvió a hablar con sus hijos, volvió a mirar el mundo con ojos nuevos. Y en sus palabras, Einstein escuchaba la melodía de la sanación. El efecto dominó la cocina como revolución silenciosa. Aquel pequeño gesto, aquella lágrima, se convirtió en un faro. Más personas llegaron, más corazones se abrieron. La cocina de Einstein se convirtió en un epicentro de transformación. Sin que nadie lo anunciara, sin que nadie lo buscara en las noticias, porque el cambio profundo no siempre es ruidoso. A veces es tan silencioso como una cuchara que toca un alma. Einstein y la ciencia de la compasión. Sentado en la penumbra, Einstein anotaba en su libreta.
Compasión, ciencia verdadera, cada alma es un universo complejo, escuchar con el corazón abre puertas que la lógica no alcanza, mientras escribía. Sabía que su fórmula más importante aún estaba por descubrir. Invitación final del plato que espera por ti, aquí, querido lector, es donde la historia te invita a ti. Porque este restaurante sin nombre no es solo un lugar físico, es un símbolo. Un llamado a escuchar, a sentir, a ser humano. La cuchara está lista. Solo falta que alguien la tome para que la magia suceda. Pasaron los meses y aunque el restaurante seguía siendo un refugio para las almas heridas, algo comenzó a cambiar en el propio Einstein. La certeza con la que cocinaba cada plato se vio atravesada por una sombra de incertidumbre. ¿Realmente estaba haciendo la diferencia que soñaba? ¿No sería acaso una ilusión de un hombre cansado? Una noche, después de cerrar la puerta y apagar la última lámpara, se sentó solo en la mesa vacía. Miró la libreta que había llenado con fórmulas invisibles y preguntas sin respuesta. Su mente, acostumbrada a razonar el cosmos, ahora se enfrentaba a un misterio mucho más complejo, el del alma humana. Las dudas que no tienen respuestas fáciles recordó a aquel hombre que no sabía llorar, la mujer que llevaba el invierno en el alma, el joven que buscaba respuestas. ¿Había logrado realmente tocar sus corazones? ¿O simplemente les había dado un instante efímero de alivio, una ilusión momentánea que pronto se desvanecería? Se preguntó si la ciencia que había abandonado le hubiera ofrecido alguna solución más concreta. Pero en el fondo, sabía que la ciencia fría y exacta no podía medir lo que ocurría en esos platos ni en esos encuentros. El diálogo interno, la búsqueda continua mientras reflexionaba. Las palabras comenzaron a fluir en su mente como una melodía suave. No se trata de resultados inmediatos, se dijo. No se trata de demostrar nada al mundo. Se trata de sembrar semillas en el corazón de las personas. De ser paciente con el tiempo que tarda cada alma en florecer. Entonces recordó una frase que alguna vez leyó en un viejo libro. El verdadero genio no es el que conoce todas las respuestas, sino el que sabe convivir con las preguntas, renovando la misión del poder de la vulnerabilidad esa noche. Einstein decidió que su misión no era buscar la perfección ni la fama, sino aceptar la imperfección humana. Aceptar que a veces lo más valiente es mostrarse vulnerable. Aceptar que no tiene todas las respuestas, pero que su presencia y su cuidado pueden ser un faro en la oscuridad. El encuentro inesperado de un niño que enseñó una lección en medio de esa crisis interna. Apareció un niño que entró con miedo y curiosidad. Atraído por el aroma que escapaba por la puerta entreabierta, Einstein le ofreció un pequeño plato de sopa tibia. El niño lo probó y sonrió, sin palabras, se sentó junto a Einstein y le tomó la mano. Fue un gesto simple, pero para Einstein fue una revelación. En ese acto, entendió que la conexión humana, incluso la más silenciosa, puede ser la mayor forma de ciencia. La nueva fórmula de amor, paciencia y escucha activa, de regreso a su libreta. Einstein escribió: amor más paciencia más escucha activa, sanación profunda. Una fórmula que no necesita ser demostrada, sino vivida. Una fórmula que, aunque invisible, tiene el poder de transformar vidas. La invitación a seguir la historia de Albert Einstein, el chef del alma, continúa. Cada día en esa pequeña cocina sin nombre, se escriben nuevas páginas de humanidad y esperanza. Nuevas almas llegan, con sus propias heridas y sus propias búsquedas. Y en cada plato, en cada gesto, hay una oportunidad para renacer. El último plato de una despedida que es un comienzo. En la penumbra cálida de aquel sótano de Berna, Albert Einstein se detuvo por un instante. Miró alrededor, la libreta llena de fórmulas invisibles, las ollas silenciosas, los platos que habían acompañado tantas almas en su viaje. Sintió en su pecho un peso y una ligereza al mismo tiempo. Sabía que no había creado un restaurante, había creado un santuario, un espacio donde el tiempo se detiene y el alma puede respirar. La esencia de su legado, más allá de la ciencia y la cocina, no fue la relatividad ni las ecuaciones.
No fue el fuego ni la cuchara. Fue la capacidad de escuchar sin prisa, de acoger sin juzgar, de sanar con presencia. Su verdadera revolución no estaba en cambiar el universo externo, estaba en transformar el universo interno de cada persona que cruzaba su puerta. Una invitación para Tigel. El plato que siempre puedes cocinar, querido lector, esta historia no termina aquí. Porque el verdadero legado de Einstein es un llamado. Un llamado a cada uno de nosotros para que nos convirtamos en alquimistas del alma. Para que aprendamos a cocinar no solo alimentos, sino también esperanza. Para que descubras que, a veces, la receta más poderosa es la sencillez del amor genuino, la paciencia infinita y la escucha profunda. El poder está en tus manos, no necesitas fórmulas complicadas ni ser un genio para transformar vidas. Solo necesitas estar presente. Solo necesitas ofrecer tu tiempo, tu atención, tu corazón, porque, en el fondo, todos somos cocineros de emociones. Y cada gesto amable, cada palabra sincera, cada acto de compasión, es un plato que alimenta el alma. Cierra este libro y abre tu propia historia. Este relato es solo un reflejo, una invitación a que tú también cocines para el alma de quienes te rodean. Que veas en cada persona no un extraño, sino un universo por descubrir. Que entiendas que, como Einstein aprendió en su pequeño restaurante, la verdadera ciencia está en la humanidad que llevamos dentro. Y ahora, ¿estás listo para tomar la cuchara? ¿Para ser el chef de tu propia vida y de las vidas que tocas? Porque la receta está en ti, la magia está en ti, y el mundo está esperando que la sirvas.